en la palabra de Dios que nos confirma el testimonio del Espíritu. Hoy una pregunta que me parece muy interesante y muy pertinente siempre de lo que en la iglesia nos hagamos. Un hermano me preguntó, bueno, más o menos así, ¿verdad? ¿Cómo sabemos quién es un verdadero creyente? ¿Cómo sabemos quiénes son los verdaderos creyentes? ¿Cómo yo sé si soy un verdadero creyente? ¿Y por qué es importante esta pregunta? Porque es crucial. ¿Qué es lo que está en juego? Y está en juego la eternidad. Nuestra existencia eterna en la presencia del Señor o lejos de su presencia para siempre. Eso es muy importante. Tan importante que para eso vino Jesucristo, que Dios planeó que ninguno de nosotros se pierda. Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, y por eso en fe, por la fe en Cristo Jesús, por su gracia, tengamos la certeza de la vida eterna. Que es, la fe, dice, es la certeza, la convicción de lo que no se ve, aquello que el Señor prometió. ¿Sí? Así que nosotros no podemos tomar livianamente eso y conformarnos con algo como que oímos, ¿verdad? Escuchamos o se nos dijo, ¿verdad? Tenemos que cerciorarnos. Ese testimonio es el testimonio que nos da el Espíritu Santo por la palabra de Dios. Es importante que nos examinemos a nosotros mismos, así como dice la palabra, para ver si estamos en la fe, para ver si le conocemos de veras. Porque San Juan también dice, es decir, Jesús dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿sí? A Dios, el Padre, y a tu Hijo, a quien enviaste. Esa es la vida eterna. Así que, bueno, debemos examinarnos, y la palabra de Dios nos lleva a eso, a examinarnos y a afirmarnos en la fe. Uno de los propósitos de las cosas que fueron escritas, dice en el Evangelio según San Juan, también dice que Jesús hizo muchas señales, muchas otras señales hizo, dice, que no se puede escribir todo porque es demasiado, pero estas se han escrito para que crean en el nombre de Jesucristo y para que creyendo en Él tengan la vida eterna. Para eso se escribió. Penosamente hay mucha gente que se llama cristiana, que piensa que es cristiana, pero que no sabe cuál va a ser su destino eterno. ¿Sí? Y eso es porque no conocen lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso es importante, es trascendente, gravitante, es de vida o muerte, que conozcamos lo que dice la palabra del Señor. En eso estamos leyendo el libro de Apocalipsis. Quiero empezar leyendo hoy en el capítulo 20, el versículo 11. Después vamos a retroceder un poquito para ver dónde estamos en el estudio, tener un poco un contexto y sacar entonces algunas lecciones lo más claro posible, lo más claramente posible. Siempre es importante el contexto para esto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Lo que vemos aquí dice un gran trono blanco. Esta porción de la palabra de Dios nos presenta lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco. El domingo pasado estábamos hablando acerca del milenio. Cristo reinando como Señor sobre la tierra, como Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese tiempo, de 1000 años, al final del milenio, veíamos que Satanás va a ser suelto y va a reunir a las naciones para la última batalla,
pero será derrotado por Dios y lanzado en el lago de fuego y azufre, que es el infierno, donde para ese entonces ya habrá estado la bestia, y junto a la bestia el falso profeta. Eso es lo que estábamos viendo. Y entonces hoy continuamos desde el versículo 11 en el capítulo 20, el juicio del trono blanco y algunos detalles muy importantes para entender acerca de este juicio. En el versículo 4, que ya leímos también domingos anteriores, vimos que los muertos por causa del testimonio de Jesús han resucitado, y junto a ellos, como parte de lo que se llama la primera resurrección, resucitan todos los creyentes, ¿sí? Los que acá en el versículo 4 dice que las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, esos dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. A esto se le suman los muertos en Cristo, todos los creyentes, y hacen parte de lo que se conoce como la primera resurrección. Porque yo junto a los creyentes que no fueron mártires de la gran tribulación, a ellos se está refiriendo aquí en el capítulo 20, sin embargo también en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Algunos toman nota y después van a poder revisar, y en otros casos a lo mejor les pasa un poco, porque voy a ir un poco rápido porque no quiero extenderme demasiado en el tiempo, ¿sí? Voy a dar el tiempo como para que puedan encontrar los que van siguiendo como tenemos acostumbrados. Una costumbre muy buena que tenemos en la iglesia, de revisar para saber si realmente lo que se está predicando es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Así debe ser. Entonces en 1 Tesalonicenses 4:16 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es que los muertos en Cristo hacen parte a esto que se llama la primera resurrección. También en primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 23, dice que cada uno en su debido orden, cada uno en su debido orden. Y ahí dice que Cristo es las primicias. Cristo es las primicias, o sea, los primeros frutos. El primer fruto es Cristo, y luego los que son de Cristo en su venida. Pues ahí tenemos el orden de las resurrecciones. El orden de la resurrección es: Cristo es la primicia y luego los que son de Cristo en su venida. Estos que son de Cristo son los que dicen 1 Tesalonicenses, los muertos en Cristo que resucitarán primero. Así entonces, volvemos al texto en Apocalipsis. En Apocalipsis 20, versículo 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, entonces, bienaventurado el que forma parte, hace parte de esa primera resurrección. Los otros muertos, dice en el versículo 5, que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, sé que es un poco rápido, pero se pueden dar cuenta que hay una primera resurrección de la que forman parte los mártires de la tribulación y todos los muertos en Cristo. A estos la palabra del Señor les llama bienaventurados. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Y los otros muertos,
otros muertos no son parte de la primera resurrección. Aquí dice que estos solamente volvieron a vivir después que se cumplieron los 1000 años. Se puede ver entonces ahí claramente la distinción. Tenemos una primera resurrección de los creyentes en Cristo y los otros muertos recién se levantan después de los 1000 años. Y entonces, ¿quiénes son estos a quienes encontramos aquí en este juicio del gran trono blanco? Voy a hacer la lectura ahora desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo leí con énfasis donde dice: esta es la muerte segunda, porque hace un momento leímos que los que tienen parte en la primera resurrección, dice de ellos la palabra del Señor, que la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Que formaron parte de la primera resurrección no van a sufrir esto que se llama la segunda muerte, que es cuando los que son juzgados delante del gran trono blanco son arrojados ahí en ese lago de fuego y azufre. ¿Quiénes son estos? Los que fueron juzgados según sus obras después del milenio. Y son los que no forman parte de la primera resurrección, los que no murieron en Cristo, por lo tanto. Se deduce de todo lo que venimos leyendo, porque los muertos en Cristo resucitan primero, ¿verdad? El que estaba sentado en el trono, ¿quién es este que está sentado en el trono? Que leímos. Es el Hijo de Dios. Es Dios, pero en la persona de su Hijo Jesucristo. San Juan 5, capítulo 22, en San Juan capítulo 5, versículo 22, dice de esta manera: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Por eso sabemos que el que está sentado aquí en el trono es Dios, en la persona del Hijo, es Jesucristo. Este juicio, esto tiene que quedarnos claro, no es un juicio universal, único, ¿sí? No es un juicio para todos los seres humanos, ¿sí? Único. Si bien en la palabra de Dios dice que todos vamos a comparecer, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice así: todos compareceremos, todos vamos a comparecer delante del tribunal. Los creyentes vamos a comparecer ante lo que se llama el tribunal de Cristo, para recibir lo que cada uno mereció por lo que haya hecho. Vamos a leer en 1 Corintios 3, 14 y 15. Primera carta a los Corintios capítulo 3, versículos 14 y 15.
desde el 13, 1 Corintios 3, 13 al 15, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este es el tribunal de Cristo, hermanos. El juzgamiento de las obras, de la obra de cada hijo de Dios que edificó sobre el fundamento que ya está puesto y que nadie puede cambiar. Dice en el versículo 11, 1 Corintios 3, 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todos los que hemos creído en Cristo y sobre la fe en Cristo, agregamos, edificamos en la casa de Dios, que es la iglesia, ¿sí?, con la obra que Dios preparó de antemano para que nosotros nos ocupemos en ella. Eso va a ser juzgado y va a ser recompensado por el Señor, conforme a la calidad de la obra que se haya hecho, ¿sí?, sobre todo si fue hecho en el Espíritu y para la gloria de Dios. Pero ese no es nuestro tema principal hoy. Lo que les estoy invitando a observar es que el juicio de los hijos de Dios es otro, distinto. Este juicio del gran trono blanco entonces no es un juicio universal en el que todos vamos a ir a ser juzgados por nuestras obras. No es así, ¿sí? La obra del creyente es juzgada en otra instancia, porque ya es un creyente y su obra va a ser juzgada. Y si ustedes prestaron atención, subrayo que aquí dice que si su obra no permanece en el juzgamiento, entonces va a sufrir pérdida, aunque si bien dice él mismo será salvo. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios comparecemos no para que se determine nuestra salvación o nuestra condenación, sino para recibir lo que cada uno mereció, ¿sí?, como recompensa. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de cada uno, dice. Dios va a recompensar la obra de sus siervos. Entonces, el tribunal de Cristo para los creyentes no determina salvación o condenación, ya que todos hemos sido salvados por gracia, no por obras. Esa es una diferencia muy importante que establece la palabra de Dios. Yo sé que ustedes saben estas cosas, pero necesitamos afianzar, afirmar, ordenar la fe que tenemos conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que nos revela la palabra del Señor. ¿Cómo hemos sido salvados? Y Efesios 2, 8 y 9 nos muestra que somos salvados no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvados por gracia, por medio de la fe. Nosotros somos salvados por gracia, por medio de la fe. Por lo tanto, nuestras obras no son las que determinan nuestra salvación o nuestra condenación. ¿Sí? Aclarado esto, espero que sí, ¿verdad?, que haya quedado aclarado. Esto de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, que dice: los muertos, grandes y pequeños, están de pie delante de Dios. Estos no son los bienaventurados. ¿Por qué? Porque no se levantaron en la primera resurrección. ¿Ven? Estos no se levantaron en la primera resurrección. Estos son juzgados, dice el versículo 12, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Son juzgados por las cosas escritas en los libros, es decir, según sus obras. Esta expresión se repite en el versículo 13, dice al final: y fueron juzgados cada uno según sus obras. El resultado de este
este juicio, este juzgamiento según las obras, está revelado con claridad en toda la Escritura, no solamente aquí. Aquí habla de que es la muerte y el Hades, y son arrojados todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, son echados ahí al infierno, ¿verdad? Pero en toda la Escritura, y por mencionar unos pocos ahora, debido al tiempo, Romanos capítulo 3, versículo 10, atiendan que estos están siendo juzgados según sus obras, ¿verdad? Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Romanos 3:20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Por las obras de la ley ningún ser humano va a ser declarado justo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Por lo tanto, todo aquel que va a ser juzgado por sus obras, lo tiene de antemano este juicio, esta sentencia. Juan 3:18, por ejemplo. El que en él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ya ha sido condenado? Y porque por sus obras le corresponde la condenación. Y el último pecado que termina condenando al hombre, dice también en el Evangelio de Juan, es por cuanto no creen en Él. No creen en el único que podía haberles salvado. En consecuencia, la única manera de ser salvos es aparte de la ley, gratuitamente por su gracia, la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la salvación, la redención, el pago de nuestro rescate, que es por medio de Cristo Jesús. Los que han sido rescatados, redimidos por la sangre de Cristo, tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. ¿Por qué esto es importante? Porque recién leímos en el capítulo 20, versículo 15 de Apocalipsis, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los cristianos, los redimidos, sus nombres tienen escritos en el libro de la vida. Voy a leer dentro de un momento un versículo a modo de ejemplo de esto. Se abrió otro libro, dice, otro libro en el versículo 12, dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fíjense que los muertos, que aquí son resucitados, son juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Están los libros y está el otro libro, el cual es el libro de la vida, dice en el versículo 12, a la mitad del versículo. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los hombres conocen por estos libros, por los libros, conocen que la sentencia es justa, y solamente los muertos en Cristo son salvos por gracia, porque sus pecados han sido perdonados y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Este libro de la vida tiene un nombre un poco más extenso en la Escritura. Se llama el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo podemos confirmar eso? Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 dice, está hablando de la bestia, y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Ese libro de la vida entonces es el libro de la vida del Cordero. También en el capítulo 21, siempre de Apocalipsis, en el versículo 27. Apocalipsis 21, 27 dice, hablando de la Nueva Jerusalén, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué estoy ahora mostrando el nombre más largo, ¿verdad? El libro de la vida del Cordero? Ya que se trata del mismo libro. ¿Por qué? Porque es el libro de la vida del Cordero, porque allí no están escritas las obras de los salvados. Porque los salvados no son salvados por sus obras. Si nosotros hubiéramos sido juzgados también por nuestras obras, ¿cuál sería el resultado? Y ya vimos así. Por la obra de la ley ningún ser humano será justificado de eso. ¿Sí? ¿Por qué somos juzgados? ¿Por qué somos justificados y salvos? Por la obra del Cordero. Esa es la obra que a nosotros nos salva. Esa es la obra de gracia de Dios. ¿Sí? Por eso aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, esos son los redimidos. Nosotros estamos, hermanos, y vamos a glorificar a Dios por la eternidad, porque Él nos redimió con su sangre. Ese es el canto de los redimidos en los primeros capítulos de Apocalipsis, que ya hemos visto anteriormente. Porque Él nos redimió con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para siempre. Un ejemplo de los que están escritos en el libro de la vida, tenemos en Filipenses capítulo 4, versículo 3, que se refiere a los siervos de Dios. Espero, hermano, que vos seas un siervo de Dios que sirve al Señor. Un siervo quiere decir un esclavo. En la terminología bíblica, siervo es un esclavo de Cristo, a ejemplo de aquellos que le sirvieron en la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 3, dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Todos los siervos de Dios tienen su nombre escrito en este libro, el libro de la vida del Cordero. La pregunta crucial, pertinente en la iglesia y para toda persona es: ¿está allí mi nombre? ¿Está tu nombre en ese libro? Por tu obra nunca va a ser escrito allí tu nombre, pero sí por la obra de gracia del Cordero. No hay salvación fuera de Cristo. Los muertos en Cristo van a ser parte de la primera resurrección, y en el versículo 6 de Apocalipsis 20 leímos que la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. La segunda muerte, hemos leído, es cuando son lanzados al lago de fuego. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. San Juan capítulo 5, 24, terminando por hoy. Dice Juan 5, 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo es que somos salvos? Oyendo la palabra de Dios y creyendo
lo que Dios declara acerca de su Hijo. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No hay condenación para el que oye la palabra de Dios y cree en Jesucristo. Pasa de muerte a vida y no hay condenación para él. Esa es la gracia, esa es la inmensidad de la gracia de Dios. Si hay alguna pregunta, duda en tu corazón acerca de, bueno, yo no sé si realmente soy salvo, no estoy muy seguro de eso. Eso es muy importante que aclares, ¿sí? Que aclares. Acércate a quien te pueda explicar esto, volver a explicar con la palabra del Señor. ¿Sí? El testimonio de Dios es que Él nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, solamente en su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Este es el testimonio de Dios. ¿Crees esto? Entonces tenés tu nombre escrito en el libro de la vida. ¿Sí? Los que han creído en Él han dejado de ser ciegos del pecado, ¿sí? Y ahora se disponen a sí mismos y se presentan conforme al consejo, al mandato de Dios, se presentan a sí mismos como esclavos de Cristo, ¿sí? Como siervos de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Que así sea en tu vida. Y este es el mensaje que tenemos que compartir. Este es el mensaje que tenemos que compartir. Gracias y gloria a Dios porque aquí se reanudó el trabajo con los niños. Estamos también procurando fortalecer el ministerio con los jóvenes. Y en esta carrera estamos, en esta batalla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Vamos a dar gracias ahora para terminar esta parte de la reunión. Tal vez, no sé si el hermano Pablo va a tener algún aviso al terminar. También tenemos el cofre para las ofrendas. También vamos a dar gracias por eso. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio que nos dejaste para que creyéramos en Él, Señor. Gracias porque podemos afirmarnos en ese fundamento y no en otro, sino en Jesucristo, el Cordero, por cuya obra nosotros somos salvados, Señor. Ayúdanos a abundar en el conocimiento de esta gracia por sobre cualquier otra cosa, Señor, porque ese es el conocimiento que nos enriquece y que nos asegura la salvación, la vida eterna. Y también a que seamos portadores de este tesoro, aunque somos vasos de barro, Señor, portadores de este tesoro para que muchos más sigan viniendo al conocimiento de Cristo y de la salvación que es por medio de Él. Gracias por las ofrendas, gracias por el trabajo, gracias por todas las buenas dádivas que recibimos de vos todos.